La economía mundial. Luego de la Segunda Guerra Mundial se aplicaron reformas al sistema capitalista con el fin de calificar su estabilidad y su renovación en los países afectados. Hacia 1950 comenzó una etapa de oro para el capitalismo. El desarrollo de los sistemas de producción industrial posibilitó en el crecimiento económico y la llegada al empleo pleno. Intervencionismo y estado de bienestar. Desde los años 30 fue aplicada el modelo keynesiano para transformar la economía estadounidense. Keynes planteó que el desarrollo iba de la mano con la intervención del Estado en el campo de lo económico. Particularmente entre 1950 y 1973, el sistema productivo estadounidense alcanzó altos niveles de estabilidad, un crecimiento de la clase media significativa y la mejora de calidad de vida de varios sectores de la sociedad a partir del modelo del desarrollo industrial. Con el incentivo del comercio internacional por parte del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, Estados Unidos logró expandir su modelo a Europa, que implantó en varios países del estado de bienestar y una tercera parte del mundo. La industria automovilística, la producción de manufacturas y el desarrollo científico y tecnológico fueron los factores que sostuvieron la economía mundial entre 1960 y 1973. La crisis de 1973. El desarrollo de nuevas tecnologías industriales generó una fuerte dependencia de la fuente de energías naturales. Durante los años 60, el petróleo se convirtió en el bien más preciado para el desarrollo de las industrias. En países más desarrollados nació la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, OPEP, conformada por Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela. La OPEP tenía en sus manos más del 40% de la producción mundial y el 75% de las reservas. Para 1973, los países de la OPEP, en un pulso político contra Estados Unidos por su apoyo a Israel en la guerra de Yom Kippur, incrementaron los precios de un barril un 50%. El crecimiento del precio del petróleo sembró desconfianza entre los inversionistas y la mayoría tuvieron que adoptar medidas para frenar el consumo y la inflación en sus países. El neoliberalismo. Durante toda la década el crecimiento se estancó, los niveles de inflación se dispararon y se vivieron crisis fiscales debido a la evasión de impuestos en Estados Unidos. Se dio un debate entre los socialdemócratas y grandes corporaciones. Para 1979 se había planteado la necesidad de disminuir el tamaño y el gasto social del Estado y el poder de los sindicatos, atacar la inflación mediante políticas monetarias y privatizar la industria de la agricultura y la extracción de recursos. Estas medidas son conocidas como el neoliberalismo. El neoliberalismo se sostuvo sobre la lógica individualista y se instaló durante los gobiernos de Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher, la dama de hierro, en Gran Bretaña. La globalización económica es un proceso de expansión del intercambio entre todos los países del mundo, con el desarrollo de los medios de comunicación masivo y la llegada de la era informática. Se generaron nuevos lazos culturales y políticos y sociales. Desde finales de los años 80, los gobiernos firmaron tratados de libre intercambio como el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, firmado en Montevideo, Uruguay. En 1995 se creó la Organización Mundial del Comercio, OMC, para proteger los acuerdos entre los 153 miembros. Se incrementó el poder de las grandes corporaciones transnacionales. Sus procesos productivos se expandieron al tercer mundo con el fin de reducir sus gastos. Las bolsas de valores se convirtieron en un nuevo mercado de intercambio. El auge, El auge. el auge del sistema financiero ayudó a incrementar el poder de los corredores de bolsa que realizan operaciones especulativas con el fin de aumentar sus ganancias. La crisis de economía actual. En 2008 estalló una nueva crisis en el capitalismo global debido a problemas como el incremento del precio de las materias primas, los malos manejos críticos e hipotecarios
Inflación entre los factores. La crisis comenzó cuando el sistema financiero estadounidense colapsó debido a la creciente especulación con bonos inmobiliarios realizada por los financieros de Wall Street. Con la bancarrota de la firma financiera Lehman Brothers comenzó la crisis económica mundial. Las potencias económicas mundiales. En el orden económico mundial actual existen tres grandes bloques: Estados Unidos, la Unión Europea y los países emergentes, India y China principalmente. Los dos primeros se encuentran representando en el G8, grupo de los 8 que agrupa a las 8 naciones más industrializadas del mundo, incluyendo a Rusia por su parte. China ocupa el segundo lugar después de Estados Unidos y, de acuerdo con la PIB, Japón, que años atrás era la tercera potencia económica mundial, ha sido desplazada por otra nación como la India. Estados Unidos. Con el fin de la Guerra Fría, Estados Unidos pasó a ser la principal potencia económica y militar a nivel mundial. Produce casi el 25% de la riqueza mundial. Sus multinacionales controlan la mayor parte del comercio internacional y el dólar es la divisa de referencia mundial. Tiene gran peso en organizaciones económicas internacionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC) y en Fondo Monetario Internacional (FMI) y en diversas organizaciones económicas regionales. George Bush, Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton, los mandatarios estadounidenses que han regido la primera economía del mundo desde 1989 hasta hoy. La Unión Europea. Con la creación de la Comunidad Económica Europea, CEE, en 1958, se instalaron las bases para una confederación de naciones en el continente europeo. El organismo nació con el Tratado de Roma en 1957 y contó con el apoyo de Francia, Italia, Alemania Federal, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Más adelante se incorporaron España, Austria, Finlandia, Portugal, Grecia, Irlanda, Dinamarca y Suecia. En 1987 fue firmada el Acta Única Europea, con la que se permitió la libre circulación de personas y de mercancías, y se institucionalizó la cooperación intergubernamental en 1992, en Maastricht. Fue firmada el Tratado de Establecimiento de la Unión Europea, junto con la instauración del euro como la moneda única del continente. El caso de Japón. A comienzos de los años 50, Estados Unidos abandonó el territorio japonés, pero dejó instaladas varias bases militares a lo largo del archipiélago. Junto con su modelo de desarrollo industrial entre las décadas de 1950 y 1960, Japón se convirtió en la tercera potencia económica a nivel mundial, con un sistema de trabajo estable y varios espacios para la investigación. Hacia la década de 1990, Japón sufrió una crisis financiera que frenó su desarrollo, pero a comienzos del siglo XXI comenzó a mostrar signos de recuperación. Sin embargo, en marzo de 2011, un devastador terremoto que azotó al nororiente del país volvió a poner en aprietos a la economía japonesa. Los bloques económicos. Desde los años 60 se establecieron nuevos bloques económicos a nivel mundial. El grupo de los 8 o G8 reúne a los países con mayor grado de industrialización y desarrollo. Sus miembros son Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia. En sus cumbres, el G8 plantea estrategias para solucionar algunos de los problemas prioritarios a nivel mundial. Su posición defiende la libertad de mercado y la necesidad de mantener órdenes democráticos. El grupo de los 20 o G20 integra a la Unión Europea con los jefes de Estado de 19 países desarrollados o en vías de desarrollo. Los países miembros son Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, China, Corea del Sur, India, Indonesia, México, Sudáfrica, Turquía, los países del G8 y la Unión Europea. Las potencias emergentes. A comienzos del siglo XXI, la comunidad internacional vio ascender un nuevo grupo de países en el camino del desarrollo industrial y la influencia política global. Los BRICS, que son Brasil, India, Rusia y China, y Sudáfrica, se unieron al grupo de los tigres asiáticos, que son Corea del Sur, Tailandia, Singapur, Taiwán y Taiwán.
en el desarrollo de sistemas económicos estables y en ocasiones autónomos frente a los lineamientos del FMI y el Banco Mundial. Durante las primeras décadas del siglo XXI, las potencias emergentes diversificaron sus comercios, incrementaron su inversión tecnológica y educación y lograron un gran crecimiento de sus economías. China. Con la instauración del sistema capitalista, China logró el desarrollo de una industria masiva de productos de alta tecnología en varios sectores de la economía que son vendidos con facilidad en el mercado asiático, el africano y el latinoamericano. La producción textil y electrónica sostiene la economía china actualmente en el campo del desarrollo tecnológico. China ha empezado a explorar el camino de los transportes de alta velocidad. India. El desarrollo de la India ha estado ligado a explotación de la investigación científica y la creación de la industria de outsourcing o tercerización. La India no consolidó una industria manufacturera durante el siglo XX, sino que más bien se centró en generar el llamado desarrollo humano. El principal socio comercial de la India es China, que exporta productos del sector de los textiles para el mercado indio. Brasil. La economía brasileña se ha sostenido sobre la inversión en educación y tecnología, así como en la exportación de materias primas y minerales a Estados Unidos. Desde 2008 se firmaron nuevos tratados a favor del libre comercio entre Brasil y China, y en 2010 China desplazó a Estados Unidos al segundo lugar como socio comercial del país latinoamericano. Brasil comenzó a exportar productos manufacturados y soya hacia el mercado asiático. Inflación. La inflación es un desequilibrio que afectó a la mayoría de economías del mundo durante todo el siglo XX. Está relacionado con la subida de los precios en el mercado y con la pérdida de valor del papel moneda. Crisis fiscal. Se representa cuando un Estado gasta más recursos de los que recibe y por tanto empieza a dejar de atender sus obligaciones sociales o financieras. Muchas gracias.